Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al podcast del Club de Empresarios de Baja California. Les recuerdo, estamos en nuestra tercera temporada y nos pueden escuchar o ver por nuestro canal en Spotify y en YouTube. Bienvenidos. Y bienvenido, José Antonio, muy agradecidos de que nos acompañes el día de hoy porque eres una de las personalidades del club que más nos ha costado agendarlo para tenerlo aquí, así que nos sentimos muy complacidos de que estés con nosotros. Al contrario, Liz, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y pues empezamos. ¿Quién es José Antonio? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué empresa tienes? Muy bien, pues mi nombre es José Antonio Díaz, nací en la Ciudad de México. Estudié una carrera que se llama Actuaría, que son matemáticas aplicadas en la Universidad de Anáhuac. Empecé a trabajar antes de terminar la carrera en la banca, en la Ciudad de México, y después me becó el Banco Nacional de Comercio Exterior para estudiar un MBA en Wharton, en Filadelfia. De ese me gradué en el 86, ya hace un rato, ya pasó un ratito por ahí. Y durante años me dediqué a la banca, hice banca de inversión muchos años. Trabajé en Bancomex, en el Banco de Comercio Exterior hasta el 82, y de ahí me salí, hasta el 92, y de ahí me fui a vivir a España, me contrató Banco Santander. Ahí trabajé un rato, me tocó abrir el Grupo Financiero Santander aquí en México. Wow. Y me tocó abrir también el banco de inversión de Santander en Nueva York, eso ya fue en el 95. Y mi carrera de banquero se acabó unos años después. Trabajé en Wall Street un rato con un banco de inversión americano, hasta que me harté. Pero está interesante la carrera, matemáticas aplicadas. Pues sí, y realmente así fue como caí en finanzas poco a poco por gravedad. Entonces, ahí la verdad me gustó muchísimo lo que hice hasta que ya no. Entonces de ahí decidí cambiar de aires y empecé a buscar trabajo ya para dirigir una empresa de verdad, digo yo, no una entidad financiera. Y tuve la suerte de que, y esto es relevante porque por eso llegué aquí a la región, me contrató Agustín Carstens, que era subsecretario de Hacienda, para privatizar una empresa en San Diego, que se llama Ocean Garden Products. Esa, pues me mudé de Nueva York a San Diego en el 2002. Y la terminé privatizando en el 2006. La compró un grupo de empresarios de Sonora. Y ahí terminé mi primera experiencia como director general de una empresa que pues sí compraba materia prima, que sí la congelaba, que sí la distribuía. ¿Y cuál fue la experiencia entre la diferencia de las entidades bancarias a ya estar en una entidad, una empresa? Pues que te das cuenta de la realidad. Cuando trabajas en el medio financiero, todos son números, todos son teorías, crees que conoces las cosas, y cuando ya te bajas a una empresa de verdad, como le digo, y aquí en el club hay muchos empresarios que están en manufactura y que hacen cosas y servicios verdaderamente de calle, como le digo. Fue una experiencia muy padre. Me tocó además pues cambiar la cultura organizacional de una empresa que tenía la misma administración por más de 30 años. Entonces, me tocó contratar gente joven y hacer ahí algunas piruetas. Pero por eso me vine a vivir a San Diego. Entonces, eso fue en el 2006. Y pues sí, en la región, como te digo, llevo ya un poquito más de 20 años. Los primeros 10 en San Diego. Y ya llevo aquí un poquito más de 10 años viviendo en Tijuana. Muy contento. Ya aquí me tocó abrir mi primera empresa desde cero, con varios socios. Empezamos una empresa que se llama First Baja. Entonces, posterior a eso, me tocó fundar la primera empresa ya desde cero, con varios socios de aquí de Tijuana. ¿Qué año? Y eso fue en el 2007, 2008. Fue cuando empezamos First Baja aquí en Tijuana. Yo tenía la empresa gringa, pero hicimos la subsidiaria ya para manejar el negocio en Tijuana y nos pusimos un título de impulsor de negocios. Y estábamos buscando en qué invertir tiempo, en qué invertir dinero. Y empezamos a buscarle por todos lados. Y la verdad es que pues caímos por gravedad al tema de desarrollo de bienes raíces. En aquella época estábamos viviendo la crisis del 2008 al 2010. Sí, correcto. Cuando todo mundo sufrimos lo que fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, más aquí en Baja California. Aquí nos tocó
El famoso catarrito, ese fue Sí, horrible. Que veníamos también de un boom muy fuerte, ¿no? A nivel nacional, con un subsidio para la vivienda media, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, ahí en ese ajuste, lo que nosotros hicimos para empezar el negocio en el que ya nos empezamos a dedicar más a fondo, fue ir a buscar acreedores a bancos o SOFOMES que se quedaron atorados con proyectos de inversión inmobiliarios. Okay. Entonces nuestra propuesta de valor era decirles, oye, invertiste tú, prestaste aquí 100 pesos, el desarrollador quebró porque el mercado no le funcionó, ni siquiera era falla de los desarrolladores, era simplemente un tema de mercado. Yo te ayudo a terminar el proyecto, todo lo que tenga que ver con construcción, todo lo que tenga que ver con ventas, y a lo mejor no te recupero los 100 pesos, pero te puedo recuperar a lo mejor 70. Okay. Entonces así empezamos con un fraccionamiento que está aquí en Tijuana, que se llama Espacio Chapultepec. Okay. Ahí vendimos, no me acuerdo, creo que como 30 casas porque el fraccionamiento se atoró. Okay. Pero ya empezamos en el medio inmobiliario, básicamente con un enfoque no tanto de constructor, sino de financiero, ¿no? Buscar una solución financiera. Oye, José Antonio, ¿y de ahí sale entonces el nombre de comunidades que renacen? Ajá, ¿sí? Porque, exacto, ahí empezamos en el segmento de mercado de casas que en aquella época costaban $200,000, $150,000, y de ahí descubrimos que la oportunidad más importante de ese negocio estaba en el segmento de interés social. Y ahí fue donde empezamos a comprar casas de interés social, en el 2010 más o menos, y de ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el negocio de la vivienda abandonada, de comprar vivienda abandonada para arreglarla y venderla, se tenía que complementar con un negocio de desarrollo comunitario. Okay. Porque si no involucrábamos a los vecinos en lo que estábamos haciendo de regenerar zonas completas de la ciudad, no iba a jalar. ¿Te parece si ponemos un poquito al margen? Porque muchos de los que nos están viendo y escuchando se acordarán de esas épocas, pero habrá jóvenes que no se acuerdan qué pasaba en esos entonces en la ciudad de Tijuana, ¿no? Que era mucha vivienda que se estaba haciendo a las afueras de la ciudad, que es cuando se llega a ay, se me fue la palabra ahorita, pero es cuando se llega a juntar Tijuana con Tecate, Tijuana con Rosarito, con Urbar, ¿no? O sea, con Urba, con estos municipios, y hay muchísima vivienda que se adquirió, pero se dejó de pagar. Así es. Sí, ¿verdad? Y había gente en esas comunidades donde ya vivían, pero los que dejaron de pagar, pues ya no vivían. Entonces, pues ahí como que empezó a haber un abandono en estos vecindarios en la ciudad, ¿no? Así es. Okay. Fue un tema muy profundo porque los niveles de abandono llegaron a ser en todas estas áreas alrededor de la ciudad de hasta el 25, 30 o hasta el 40% de abandono de casas. Uh-huh. Entonces imagínate los niveles de inseguridad, imagínate claro. la bronca de estar viviendo, digamos, en esa atmósfera. Y en aquella época me preguntaban, oye, ¿por qué se abandonaron las casas, no? Y decía, mira, pues la primera, por un tema de que no podían pagar las casas y pues se tuvieron que ir. Uh-huh. La segunda fue gente que todavía se quedó ahí, que sí podía pagar su casa, pero que al ser 2 o 3 casas ocupadas de 20 casas en una privada, pues ya el nivel de inseguridad era muy fuerte porque se empezaron a invadir las casas abandonadas desde aquella época. Entonces, esa fue una segunda causa de abandono de vivienda. Y hubo varias más, pero fundamentalmente cuando llegamos nosotros, escogimos un área que está en el Florido. Okay. La historia es muy larga, me voy a ir cortito con esta parte. Perfecto. Pero empezamos en Cañadas del Florido, una colonia que tiene 6,400 casas. En aquella época había abandonadas 1,200. Wow. Entonces empezamos estoy hablando ya del 2010, 2011, empezamos a comprar casas ahí y a arreglarlas y a venderlas con un modelo que, insisto, tenía que tener el componente del desarrollo comunitario. Claro. Ahí fue cuando empezamos la Fundación Tú Más Yo. Okay. Y decretamos que el 2% de los ingresos que teníamos por ventas de casas lo íbamos a donar a la Fundación Tú Más Yo para crear los equipos, los sistemas y la metodología para involucrar a los vecinos para mejorar sus colonias. Eso fue muy padre. La verdad es que empezamos sin saber realmente en qué nos estábamos metiendo, buscando expertos claro. en México y fuera de México. Y poco a poco fue que empezamos a desarrollar nuestra propia tecnología para hacer desarrollo comunitario con la Fundación Tú Más Yo. Okay. Al día de hoy hemos apoyado
cerca de 1,700 proyectos de vecinos, que incluyen desde temas de capacitación, pasando por deporte, brigadas de limpieza, rescate de muros grafiteados, y todo eso que hicimos durante un periodo muy largo, que terminó cuando llegó la pandemia. Okay. Cuando llegó la pandemia, pues ya no íbamos a poder hacer eventos físicos, ¿no?, que involucraran a la comunidad, y ahí fue cuando empezamos a ver cómo podíamos transformar la actividad de la fundación si ya no iba a haber desarrollo comunitario en el modelo de negocios. Okay. Coincidió también con que con el cambio de gobierno, el Infonavit cambió sus políticas de cobranza y cambió sus políticas también de regeneración urbana y de recuperación de vivienda abandonada. Okay. Ese negocio básicamente, no voy a decir que se acabó, pero sí voy a decir que entró en una pausa brutal. Okay. Nosotros de venir comprando 500 casas, paquetes de 500 casas, de 800 casas cada 6 meses, a partir del cambio de gobierno dejamos de comprar casas de un día para el otro. Wow. Entonces fue un tema muy difícil. Esto, mis amigos los emprendedores y los empresarios lo entienden muy bien, hay ciclos. Sí, claro. Y cuando se te va el viento que traías a favor y desaparece, o incluso entra un viento en contra, pues hay que buscar qué es lo que tienes que hacer para solucionar esa situación. Claro. Entonces, así fue como empezamos a desarrollar vivienda nueva, y empezamos hace 3, 4 años con el concepto de no solamente ya vender casas de interés social abandonadas, sino que empezamos a construir vivienda en lo que llamamos hoy comunidades residenciales. La idea no es vender casas, sino comunidades residenciales, donde sepas quién es tu vecino, donde tengas herramientas para manejar temas de mantenimiento, donde hay herramientas en base a la tecnología para que nos cuidemos los vecinos, ¿no?, con cámaras y ese tipo de cosas. Entonces estamos actualmente haciendo 2 desarrollos de vivienda nueva, uno que se llama La Joya en Santa Fe, y otro que se va a llamar Casalta, en la salida Rosarito. Y ya estamos, digamos, en vivienda de entre 2 millones de pesos y hasta 5, ¿no? Dependiendo del fraccionamiento, de la ubicación, etcétera. Traemos también ya muy avanzado un proyecto en Mexicali. Ahí sí vamos a hacer una primera fase como de 300 unidades. Ahí sí en el segmento de vivienda más económica, que acaba de anunciar el gobierno que van a apoyar desarrollos de vivienda de hasta 900,000 pesos. Entonces vamos a entrar a eso. Nos vamos a quedar en Baja California por lo pronto. Muy bien. Y pues en esas va el negocio. ¿Qué fraccionamiento de éxito tienes ahorita que vengas trabajando desde que iniciaron? Que digas, ¿sabes qué? Lo empezamos, fue a lo mejor de los primeros que trabajamos, los primeros 2, 3, y ahorita 10 años después sigue igual o mejor. Pues a ver, dependiendo si me preguntas en términos de vivienda de interés social, que te voy a contestar, o de los ya nuevos, ¿no? No, de interés social. Muy bien, pues mira, mi respuesta es que tenemos entre Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez 5 áreas de la ciudad, de cada una de ellas, que se ve claramente el efecto de la regeneración urbana con participación social, que es como le llamamos. Te voy a dar un ejemplo aquí en Tijuana, en Cañadas del Florido, donde había 1,200 casas abandonadas cuando llegamos. Nosotros reocupamos alrededor de 600. Y con haber recuperado esas 600, hubo gente que se regresó a vivir a Cañadas del Florido, que había abandonado su casa, y también hubo gente que pudo quedarse ahí al final de cuentas sin problemas. Cuando empezamos a vender las casas en Cañadas del Florido, las vendimos en 275,000 pesos. Eso era el 25% de descuento comparado con una casa nueva en las mismas condiciones, y teníamos que ser más atractivos porque estábamos vendiendo lo que llamaban en aquella época nuestros clientes vivienda de segunda, decíamos. No es vivienda de segunda, es vivienda usada. Entonces, recuperada. Esas casas que empezamos a vender en 275,000 pesos hace 11 años, hoy valen 900,000 pesos. Wow. Sí, claro. Entonces, y durante el transcurso del tiempo, ahí tenemos la gráfica, ¿no? Empezamos en 275, la subimos a 400, luego a 600, luego a 700, y este año estamos vendiendo casas ahí yo creo que en cualquier momento le vamos a pegar al 1,000,000 de pesos. Wow. ¿Qué es lo padre de esto? Esa ganancia no fue para Provive. Esa ganancia, desde luego nosotros hicimos nuestro negocio con nuestro margen de mercado, etcétera,
Pero toda la gente que se compró una casa ahí... Es un valor agregado para hoy su tiene, vivienda. sí, hoy tiene un capital, un capital real en su patrimonio de al menos 500,000 pesos por casa. De lo que pagó por ella a lo que la puede vender. Se apreció. Se apreció. Entonces, y te estoy dando un ejemplo que es el que conocemos aquí más cerquita, pero lo hicimos en todo el norte del país con mucho éxito y con mucho gusto, porque francamente pues se generó una riqueza, un patrimonio muy importante. Es un trabajo satisfactorio y aparte ganas dinero, ¿no? Así es, exactamente. A ver, platícanos un poquito más de la Fundación Tú Más Yo. Ahorita nos comentaste cómo inicia, pero es un proyecto que yo sé que a ti te roba todo el corazón, la pasión. Ya he tenido la oportunidad de estar presente cuando presentas un pedacito que incluye el proyecto, porque me imagino que tienes varias alianzas. Entonces, platícanos un poco más de qué es Tú Más Yo. Claro que sí. Bueno, como te comenté, empezamos hace 10 años haciendo desarrollo comunitario con un proceso en conjunto con Provive para hacer la regeneración urbana con participación social. Llega la pandemia, se suspenden las actividades en el mundo físico de desarrollo comunitario y empezamos a buscar qué hacer para aprovechar el vehículo de la fundación. Porque la fundación, así como está hoy, pues costó un trabajal hacerlo institucional, hacer que las cosas fueran total y absolutamente transparentes, claro, que tuviéramos la certificación como donatario autorizado de parte del SAT, que tuviéramos las certificaciones de CEMEFI como el grado institucional. Todo lo que invertimos para crear un vehículo potente, bien hecho, lo teníamos que aprovechar de alguna forma. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue que en medio de la pandemia hicimos un programa que se llamó Por una Ruta Segura, y con nuestros equipos lo que hicimos fue apoyar el transporte público en el sentido de que había gente, nos dimos cuenta, de que eso de quédate en casa pues, estaba muy padre, pero había muchísima gente que no se podía quedar en su casa, tenía que salir a trabajar. Entonces, a esa gente, lo más importante que hicimos fue educarla en el sentido de sí usar el cubrebocas, de sí usar el gel antibacterial y sí cuidarse con la sana distancia. Y donamos, no me acuerdo ya cuántos cubrebocas y cuántos kits de gel antibacterial para el transporte público, de camiones y de taxis. Y eso fue un impacto muy padre porque no tenía nada que ver con el desarrollo comunitario, pero nuestros equipos tenían la confianza de los vecinos, teníamos el track record de que estábamos haciendo las cosas bien, con transparencia. Entonces, ahí eso fue lo primero que hicimos totalmente fuera de lo que veníamos haciendo. Okay. Y posterior a eso, no que se me va a olvidar, hicimos un Zoom con los equipos de promotoras sociales y les decía yo, oye, pues lo que no hacíamos antes, lo vamos a tener que hacer ahora en el mundo virtual. ¿Cómo le hacemos para hacer desarrollo comunitario en el mundo virtual? Y una de las chicas se me quedó viendo y me dice, señor Díaz, lo que pasa es que la gente no tiene computadoras ni tiene acceso a internet. Claro. Y fue así como un golpazo de, oye, ¿cómo? Mientras todos nos estamos mudando al mundo virtual porque tenemos el equipo, el acceso, sabemos cómo usarlo, etcétera, toda esta población se estaba quedando atrás y sigue todavía quedándose atrás porque no tiene el acceso a la tecnología. Entonces, empezamos a buscar cómo podíamos hacer un mejor impacto en temas de lo que hoy llamamos educación híbrida. Educación híbrida quiere decir cómo aprovechamos espacios físicos de educación y le agregamos el componente virtual para que un maestro o un alumno puedan aprovechar todo lo que está a su alcance si ya tienen una computadora y el acceso a internet de banda ancha. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Y ahorita te explico cuáles son los programas. Pero hace 2 años empezamos el primer piloto de lo que es nuestro programa Avante. Avante es acceso virtual a la nueva tecnología educativa. Y en alianza con una escuela en Cañadas del Florido, reclutamos con el director de la escuela a 30 niños y niñas para darles una computadora y darles un primer curso de cómo se usa la computadora. Eso lo hicimos en el centro comunitario nuestro, en Cañadas del Florido. Este primer piloto de Avante nos ayudó CDT, nos ayudó, bueno, tuvimos una serie de aliados muy importantes e hicimos el primer ciclo de darles a los niños y las niñas la computadora, de usar el acceso a internet del centro comunitario y de enseñarles a cómo se usa la computadora. Claro. Y es impresionante cómo los niños de quinto y sexto de primaria
tiene una capacidad de absorción de la herramienta brutal. Así empezamos Avante con un grupito de 30 niños y niñas. Oye, José Antonio, ¿y esta escuela que nos platicas de Cañadas es la que en alguna vez nos presentaste que vandalizaron en esta temporada? Así es. Ya que habíamos empezado a trabajar con ellos, resulta que termina la pandemia, más bien termina el veto de usar las instalaciones por la pandemia, los niños y las niñas ya pueden regresar a la escuela, y en este caso de la Escuela Ejército Trigarante, pues no podían regresar porque estaba vandalizada la escuela por completo. Estoy hablando de salones, estoy hablando de pizarrones, estoy hablando de instalación eléctrica. Porque ¿cuántas otras escuelas no estuvieron en esa situación? Ajá, ¿no? Ahorita hablamos de ese tema. Entonces, llegamos y hicimos un diagnóstico de qué íbamos a tener que hacer para regenerar la escuela, para que los niños y las niñas pudieran regresar a tomar clases. Y lo que definimos como el principal objetivo de este programa fue que no nada más íbamos a arreglar la escuela, sino que la íbamos a convertir en un plantel de educación híbrida. De manera que ya, al día de hoy, ya abrimos nuestra primera aula digital en una escuela de gobierno, ¿no? De bajos ingresos, y ya se está usando esta aula para aprovechar temas de educación virtual. Okay. Te cuento un primer ejemplo. Y esto ya lo hacemos en alianza con la Universidad de California en San Diego, con UCSD. Tenemos una alianza con ellos en la que todo el acervo cultural que tienen y educativo lo podemos aprovechar para nuestros niños. Y lo primero que hicimos fue aprovechar un curso que tienen, que se llama, las siglas en inglés es STEAM. STEAM es ciencia, tecnología, educación, arte y matemáticas. Okay. Y son programas que tienen en desarrollo los últimos 20, 30 años, porque se sabe que si un niño tiene ya la idea de lo que son estas 5 siglas, y le das una probadita de lo que es ciencia, de lo que es ingeniería, de lo que son matemáticas, bien enseñadas, su vida cambia y tiene una probabilidad de tener una economía personal sana, mucho más alta que si no se entera de estas cosas. Wow. Entonces, empezamos a dar estos cursos de STEAM ya hace 1 año y medio, ya llevamos varios ciclos, pero, por ejemplo, el último que dimos aquí en Cañadas, en la escuela, fue un par de profesores argentinos en Buenos Aires que les dieron un curso de máquinas voladoras, donde los niños aprenden cuáles son los principios para que una máquina pueda volar. Principios de ingeniería. Ajá. Entonces, y después de eso, efectivamente, los niños y las niñas de que terminan los cursos de STEAM, lo más padre de esta etapa es que los niños y las niñas encuentran ya elementos importantes de su vocación. O sea, ya empiezan a factorizar qué otra cosa podrían hacer, más allá de lo que han visto en su casa. Hay menos imposibles de los que había antes de tomar el curso, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí ya llevo 2 cursos, ¿no? Llevo el de cómo se usa la computadora, que son los principios básicos, el de STEAM, y ya llevamos varios ciclos, tanto en Tijuana como en Mexicali. Y el tercer curso es un curso que se llama KEO, K-E-O, que nos hizo favor de traernos Adriana Eguía, que es una buena amiga, que también es un tema de emprendedurismo para niños chiquitos. Okay. Entonces, es el tercer curso. Y el cuarto es ya otra alianza que tenemos con Junior Achievement, que es una organización global que se dedica a dar educación financiera para jóvenes, para niños y jóvenes. Que eso está padrísimo. Está padrísimo. Platícanos un poquito. Sí, no, está padrísimo. Sí, súper. Junior Achievement es una organización que tiene de existir no sé cuántos años, 40, 50 años, que opera en 33 países y que a lo que se dedica es a darles a los niños los principios básicos de cómo deben planear su vida desde el punto de vista financiero, porque tienen que ahorrar, porque se tienen que poner metas para ahorrar y comprarse cositas, porque cuando ya vayan creciendo, sí va a importar qué carrera elijan para ver cuánto dinero van a ganar, qué opciones tienen en términos de, ya que crezcan, comprarse una casa, comprarse un carro. Oye, no es malo endeudarse siempre y cuando el pago de tus deudas no sea más del 20 o 30% de lo que ingresas. Y esos conceptos que mucha gente no tiene. Muchos adultos no tienen, se los damos a los chiquillos y
Y esta alianza con Junior Achievement está espectacular, porque es con Junior Achievement aquí en San Diego. Uh-huh. Y el equipo de Junior Achievement aquí en San Diego es espectacular. Que aparte la directora comentaste que ganó premio Nobel. Bueno, la organización está nominada para el Premio Nobel de la Paz, efectivamente. Wow. Entonces, empezamos a trabajar con ellos hace ya casi 2 años. Uh-huh. Y ya hemos, de los cursos de Avante, de los primeros, hemos ya beneficiado directamente a un poco más de 200 niños y niñas. Y con los de Junior Achievement ya vamos arriba de 400. Y con la escuela estamos beneficiando ya a 1,100 alumnos de la escuela que ya cuentan con sus instalaciones, que ya, bueno, todo lo que te podría contar ahorita, pero no los voy a aburrir. Pero el logro más importante, y esto lo quiero subrayar, es que hay 2 escuelas en el mismo plantel, la matutina y la vespertina. Ajá. Son 2 escuelas, cada una con su director, cada una con sus programas, cada una con sus maestros, pero conviven en el mismo plantel. Okay. Entonces, cuando llegamos a trabajar con la escuela matutina, la Ejército Trigarante. Y no se hablaban con los de la escuela vespertina, la González Camarena. Okay. Al grado que cada quien tenía sus baños. Wow. Y los de la mañana no podían usar los baños de los de la tarde, okay, y viceversa. Okay. Entonces los niños tenían que hacer cola porque nada más tenían la mitad de los baños disponible. Wow. Entonces, un detalle tan mínimo como el que te estoy contando, de que logramos que todo el mundo se hablara, que todo el mundo viera buena voluntad, que arregláramos los baños de los 2 turnos y que todos los niños y niñas puedan usar todos los baños, el matutino y el vespertino, suena muy trivial. Pero el haber logrado eso, ya logró la comunicación, que los padres y madres de familia ya se interesen, que ya se hablen también ellos. Y un ejemplo muy concreto también. Les dijimos, oigan, ustedes van a tener que colaborar. O sea, nosotros no venimos aquí a darles un cheque para arreglarles la escuela y ya. Claro. Ustedes van a tener que hacer algo de su lado. Parte de la comunidad. Hay que cuidar también. Hay que cuidarla, uh-huh, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y hoy ya lo están haciendo y ellos pagan la seguridad entre todos, uh-huh, y ya pagan también el manejo de la basura. Okay. Porque ya entendimos todos que todos tenemos que poner un granito de arena para que las cosas mejoren. Sí. Y pues estoy muy contento porque estamos ya viendo el futuro de lo que nos va a tocar hacer, porque todo lo que hemos aprendido estos 2 años en términos de educación virtual, uh-huh, de educación híbrida, nos han llevado a fortalecer primero nuestra alianza con UCSD, uh-huh, que eso está brutal, y hemos trabajado en equipo con ellos muy, muy bien, y no puedo dar la primicia de lo que vamos a hacer porque me van a matar, porque es su proyecto y los vamos a apoyar, uh-huh, pero vienen proyectos buenos. Pero viene un proyectazo, un proyectazo con UCSD. ¿Aquí en Tijuana? Y con Junior Achievement aquí en Tijuana. Okay. Dirigido a educación tanto de niños como de jóvenes, con modelos híbridos que vamos a multiplicar en la ciudad. Entonces, ya lo que entendimos con la primera escuela, lo padre de nuestro estilo de trabajo es, oye, a ver, ya hicimos una, ¿no? ¿Cuántas hay de esas en Tijuana? Y ya identificamos las primeras 50, que no solamente requieren ayuda por vandalismo, ajá, pero que también nos van a recibir con 1 o 2 aulas híbridas por escuela. Entonces imagínate que ya tenemos un broadcasting system, un sistema, uh-huh, digamos, de distribución de señal, que es el Internet, que vamos a tener ya, digamos, un lugar para que se aloje este nuevo proyecto de UCSD con Junior Achievement y con la Fundación Tú Más Yo. También hay otras empresas involucradas. Uh-huh. Y vamos a hacer algo muy, muy, muy importante. Y para eso pues necesitamos ayuda. Claro, José Antonio, y súper, súper interesante y muchas felicidades porque el impacto, digo, ahorita es a lo mejor en la cara de los niños, en la satisfacción de los papás, pero el impacto que va a tener la ciudad con estas generaciones en, ¿qué te gusta? 15 años, uh-huh, o sea, va a ser, uh-huh, muy importante. Exactamente. Y como bien dices también, la parte de la ayuda, que es lo que te quería preguntar, ¿cómo le hacen para financiar este tipo de proyectos? Es una asociación civil que comentaste, está autorizada como donataria ante el SAT,
pero ustedes jalan recursos, comentaste también alguno de los proyectos, está apoyado por CDT, pero ¿de dónde más te haces de recursos para poder llegar a este tipo de proyectos? Gracias por la pregunta. Al día de hoy tenemos una mezcla de donadores corporativos. El más importante, la donación más importante que hemos recibido fue de Vesta, y nos apoyaron con más del 50% de la inversión que se tuvo que hacer en la escuela. Wow. También nos apoya, por ejemplo, la Fundación Linkots. Ya nos han hecho varios donativos para proyectos específicos. Y luego tenemos una serie de amigos de la fundación que nos apoyan. Tenemos varios eventos en el año donde recaudamos fondos. Ahí viene el comercial. Viene lo próximo, ¿no? Ajá. Ahí viene el comercial. y la verdad es que en el evento del año pasado, en el Valle Guadalupe, nos donaron 80 computadoras en el evento, que ya tienen un súper buen uso. El Club de Empresarios de Baja California nos donó la mitad de lo recaudado en el torneo de golf del año pasado, gracias al club. Y la verdad es que hemos venido buscando cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de esta nueva etapa. Porque, si te acuerdas, al principio Provive es el que financiaba con el 2% de sus ingresos todo lo que era la Fundación Tú Más Yo. Y hoy Provive sigue aportando recursos a la fundación, pero sobre todo en especie. O sea, la fundación no paga por oficinas, la fundación no paga por transporte, no paga servicios, todo eso lo sigue aportando Provive. Pero tenemos socios nuevos, y esos socios nuevos, pues como que no les gusta que nos gastemos el 2% en hacer desarrollo comunitario y programas educativos. Entonces, por eso estamos buscando nuevas formas de abastecernos de recursos, y yo quiero hacer un brevísimo comercial, primero conceptual y luego ya muy práctico. Todos tenemos la obligación de destinar una parte de nuestro dinero y de nuestro tiempo para ayudar a los demás. Es fundamental. Eso hay culturas que lo tienen muy arraigado. Nosotros no. Los mexicanos somos bastante codos para hacer cosas que no sean nuestro beneficio personal o de nuestra propia familia. No digo que todos, lo digo que culturalmente, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo decir, oye, el 2% de tus ingresos. No, es que no lo piensas así, pero a lo mejor en temas así críticos, que es donde sale toda la fuerza mexicana y apoya, ¿no? Pero es un momentito, no es el día a día. Exactamente. ¿No? Entonces yo quiero invitar a todos los que escuchen este podcast a que escojan su programa, escojan su proyecto, y puede ser apoyar a una familia, puede ser iniciar un programa de educación, puede ser apoyar algún tipo de enfermedad, ¿no? Claro. Entonces hay varias fundaciones en Tijuana, muy buenas fundaciones en Tijuana, y gente que además ha donado cantidades muy importantes de dinero para sus causas, y apoyaron al CETIS, por ejemplo, ¿no? Y también existe esa filantropía, y como le llamamos nosotros, inversión social en Tijuana, más que en el centro de la República. Entonces, no estamos tan mal, ¿no? Aquí somos un poquito más gringos en ese sentido. Entonces yo a todos los quiero invitar a que colaboren, a que ojalá puedan considerar los programas de la Fundación Tú Más Yo, y los quiero invitar en concreto a el evento más importante de recaudación del año. Es la segunda vez que hacemos esto. Es una fiesta en Decantos Vinícola, con un espacio que nos dona por segunda vez Aldo Castillo, que es socio de aquí del club. Así es. Gracias, Aldo, también por eso. Y lo hacemos en conjunto con The Culinary Art School. Por segunda vez van a ir chefs, emprendedores de Culinary a alimentarnos. Perfecto. Se va a poner muy bien, ya además de aprendimos cosas. Nos gustan esas cosas de gastronomía y vino, ¿no? Exacto. Entonces, el lugar está espectacular, es un lugar precioso en Decantos. Ya llevamos 7 chefs apuntados, y son espectaculares todos. Ya les haremos llegar la información específica de los chefs. El boleto cuesta $2,500 por persona. Hay mesas de 4, de 8 o de 10 personas. Y se va a poner muy bien, va a estar muy divertido. Nos ameniza el evento Jessy Vázquez, que es buenísimo para aprender a la gente. Claro. Va a haber música bonita de todos los tipos. Y sobre todo la capacidad de convivir con
con amigos. El año pasado fue un buen contingente del club. Sí. Esperamos que este año también. Y que nos acompañen ahí. Va a ser el sábado 13 de mayo. A las 2 de la tarde empieza. Sábado 13 de mayo, la semana que está el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Pueden festejarlas. El siguiente sábado, ahí pueden llevar a su mamá para festejar. Perfecto. Entonces, es el evento más importante que viene. Tenemos varios en el año. Pero no me quiero ir sin pedirles a los miembros del club que por favor nos contacten a Clemente o a mí si quieren que les expliquemos mejor qué es lo que hacemos. Estamos buscando 5 consejeros más. Perfecto. Entonces, no nos vendría nada mal que esos 5 consejeros fueran miembros del club. Excelente. Y la verdad es que sí lo quería decir hoy como un punto bien importante, porque aparte de consejeros también tenemos patrocinadores, también tenemos becarios, tenemos gente que nos dona computadoras, y todo esto lo padre es que se ven los resultados muy concretos, se pueden medir y hay una transparencia absoluta. Excelente. Estos 5 consejeros serían para Fundación Tú Más Yo. Así es. Perfecto. Así es. Ya saben, así que andamos reclutando. Exactamente. Perfecto, José Antonio. Pues está muy, muy interesante todo lo que hace la Fundación Tú Más Yo. Ya nos queda más claro todavía. Y creo que no hay mejor comunidad social que invierte esta parte, ¿no? En conjunto, lo que es negocio, lo que es responsabilidad social y lo que es también pues esa armonía con el gobierno, ¿no? De repente como que andamos cada quien por nuestro lado y no llegamos a ningún punto, y cuando logramos hacer sinergia lo vemos en sociedades, ¿no? Que muestran más y pueden llegar a pasos más grandes, ¿no? Exactamente, si es sector privado, sector social y sector público. En efecto, tenemos todos que, alguien tiene que firmar, ¿no? Alguien tiene que autorizar. Y eso que acabas de decir es súper importante. Y tenemos que tener esa actitud. Sí. Y cuesta trabajo. Pero ya cuando sabes a dónde quieres llegar, es cuestión de voluntades, ¿no? Así es. Es cuestión de voluntades. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar un poco más, algo que no te haya preguntado, o algún consejo que tú quieras darle a los demás empresarios que nos ven o que están aquí en el club. Pues sí, fíjate que pertenezco a una asociación que se llama Capitalismo Consciente. Y así lo pueden buscar en Google, Capitalismo Consciente. Y es un tema que no tiene más de 30 años de existir, pero que es toda una forma de hacer negocios en la que se trata de maximizar el retorno de todos los stakeholders y no nada más de los accionistas. Hay libros, hay cosas muy interesantes y a lo mejor hasta un día organizamos una plática de alguien para ver ese tema, pero sí es un tema nuevo. El mundo está en una transformación hacia el autoritarismo muy fuerte porque la cantidad de gente que está descontenta es muy alta, y no es México, es el mundo entero. Sí. Descuidamos, por cuidar nuestra generación de utilidades, los empresarios, descuidamos a los demás. Estoy hablando de proveedores, estoy hablando de clientes, estoy hablando de empleados, estoy hablando de socios. Y esta es una nueva tendencia que te digo no tiene más de 40 años, en la que pones en el centro el que todo mundo gane a largo plazo, en vez de que nada más yo gane a corto plazo. Entonces es un pequeño comercial para una ruta que yo creo que hay que considerar. Perfecto. Pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias por lo que nos compartes y pues mucho éxito en este evento de mayo de Fundación Tú Más Yo. Esperamos que muchas personas de aquí del club te acompañen y también pues muchos de los que nos están escuchando también compren su boleto con Clemente o contigo, que por ahí les vamos a dejar los datos en el video de YouTube para que los busquen. ¿Va? Una mesa cada quien. Ahí nos vemos en Decantos el 13 de mayo. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en el canal del Club de Empresarios de Baja California a través de este podcast en Spotify y YouTube.